el artista suizo Hans Ruedi Giger, quien se haría mundialmente conocido por sus colaboraciones en el mundo del cine, más específicamente en la serie fílmica de Alien, comenzó a encontrar su vocación desde pequeño. Según confesaba él mismo, era increíblemente tímido, vago y absolutamente negado para estudiar, aunque le gustaba modelar con plastilina y estaba obsesionado con dibujar castillos, palacios y trenes. Giger comenzó trabajando como diseñador de interiores en la década de los 60, el mismo período en que estudió arquitectura y diseño industrial, y realizó sus primeros dibujos a tinta y al óleo. De esta época datan los primeros bocetos de sus famosos niños atómicos, que décadas antes de la catástrofe de Chernobyl anunciaban los efectos de un apocalipsis nuclear. Casualmente, Giger llegó al mundo del cine de la mano del artista chileno Alejandro Jodorowsky, a quien se le recomendó Salvador Dalí en 1973, para el abortado proyecto de la película de ciencia ficción Duna 1973-1977, del escritor Frank Herbert, que terminaría filmando David Lynch en los años 80. Jodorowsky también había convocado a trabajar en la película al dibujante de cómics Frances Moebius y el artista gráfico y diseñador Dan O'Bannon, que fue quien incorporó a Giger al proyecto de la película Alien en 1978. El alien de H.R. Giger se denomina xenomorfo, el artista suizo Giger lo concibió como un alienígena con forma vagamente humana, como si fuese una persona con armadura, totalmente protegido de las fuerzas exteriores. Lo diseñó sin ojos para que generase más miedo al no saber si te están mirando o no. Lo más destacado en la anatomía del xenomorfo es la segunda boca que Giger le diseñó. Se trata de unas mandíbulas faríngeas, que no son extrañas en la naturaleza terrestre, bastante comunes entre algunos peces, como por ejemplo los de las morenas. La característica de las de los xenomorfos es que van montadas en una especie de probóscide, que entre los animales terrestres se suele utilizar para alimentarse o sorber líquidos. La cabeza del xenomorfo original de 1979 era animatrónica, es decir robótica, no se trataba de diseño por computadora, ya que no existía tal tecnología en aquella época. Por lo que el diseñador de efectos especiales Carlo Rambaldi la diseñó con 900 partes móviles, bajo la supervisión de Giger, lo que les valió el premio Oscar a los mejores efectos visuales en 1980. En la primera película es muy poco lo que se muestra y dice sobre los xenomorfos, para crear más misterio y terror. Pero en la segunda de 1986, se empiezan a llenar los huecos, y a contar un poco más sobre esta especie alienígena. Allí nos enteramos que son llamados xenomorfos, xeno es extraño en griego, y morph forma, por el teniente Gorman. El término prosperó entre los fans de la serie, y también se utilizó en el merchandising. En el DVD y en los cómics que sacó la franquicia sobre los aliens, se les da un nombre científico, es decir uno binominal en latín. Internecibus raptus o lingua foeda acheronsis. En 1975, la pareja de Giger, la artista Lito Blair, se suicidó, lo que marcaría para siempre la obra del suizo. Giger descubrió el aerógrafo para crear imágenes surrealistas y paisajes de pesadilla, así como representaciones de cuerpos humanos mezclados con máquinas, descritas por él como biomecanoides. Estas imágenes contienen un alto grado de fetichismo, tapizadas de simbología sexual un tanto subliminal. La obra de Giger, influenciada por la tendencia fantástica, simbólica, expresionista y onírica, se caracterizó básicamente por mostrar la presencia del lado oscuro de la vida y la muerte, la manifestación latente de la violencia, la deformación de los cuerpos y los símbolos fálicos, y el uso del metal como análogo a la carne humana, creando una estética que Giger desarrolló con tinta, óleo y aerógrafo. Luego que el proyecto de la película Duna naufragara, Giger se iba a reunir con Jodorowsky en casa de Salvador Dalí en 1975, pero la reunión nunca llegó a concretarse. El guionista Dan O'Bannon, que ya estaba trabajando en los diseños de la película Alien, el octavo pasajero, que trataba sobre el encuentro entre la tripulación de una nave de exploración espacial y una ominosa criatura alienígena, vio los dibujos de la serie gráfica Necronom, que Giger había hecho en 1977, basándose en el famoso relato Necronomicon, del escritor norteamericano H.P. Lovecraft, a quien admiraba. En uno de los dibujos, por cierto, aparecía la criatura que se haría mundialmente famosa en el mundo entero gracias a la película. Cuando el director de la cinta, Ridley Scott, vio los dibujos y diseños de Giger, quedó simplemente subyugado. El resto es historia conocida. Giger, junto a Carlo Rambaldi, diseñó a la criatura y algunos escenarios de la película, por la cual obtendría en 1980 un premio Oscar al mejor diseño escénico.
El éxito mundial que obtuvo esta cinta a comienzos de la década de los 80 sorprendió a todo el mundo, partiendo por el mismo Giger, quien se vio convertido de la noche a la mañana en artista de culto. Si bien Giger no fue convocado para trabajar en la secuela de Alien, el regreso, del director James Cameron, sí fue llamado para participar en Alien 3, del director David Fincher, así como en la película Species, de Roger Donaldson, de 1995, donde también creó a la criatura alienígena que aparece en el filme. Giger también se encargó del diseño de criaturas y escenarios de la película Poltergeist II, de 1986, aunque Giger quedó bastante desilusionado del resultado. En el año 2013, Ridley Scott volvería a convocarlo para su película Prometheus, una suerte de precuela de Alien, para diseñar algunos murales, naves y criaturas. En 1998, Giger abrió su propio museo en el castillo de St. Germain-Gruyères, en Suiza Central, que muestra muchas de sus propias pinturas, esculturas y diseños de películas, así como su colección privada de arte, que incluye obras de Salvador Dalí. Frente al museo se encuentra un bar anexo cuya decoración, totalmente inspirada en el imaginario de Giger, es otro de sus atractivos. También en Suiza abrió 2 Giger Bar, ubicados en la localidad de Coira, para que los comensales se sumergieran en su mundo de pesadillas. Además participó de las películas Poltergeist II y el thriller Species. Diseñó un batimóvil para Batman Forever, el cual finalmente nunca fue usado, porque se decidió utilizar uno más simple y conservador. Como muchas veces durante su carrera, algunas de sus ilustraciones eran rechazadas por ser demasiado oscuras o revolucionarias, algo que en realidad era la base de todo su trabajo. La película Alien no hubiera sido lo mismo sin sus diseños, porque además de las increíbles criaturas, la historia podría haber pasado por demasiado simple. El factor espacial y extraterrestre aportó una parte interesante, y los diseños biomecánicos de Giger hicieron gran parte del trabajo. Este tipo de estilo implica la mezcla entre seres vivos y máquinas, en general esqueletos y nuevas tecnologías, lo que convierten a sus seres en futuristas. El lunes 12 de mayo, a los 74 años, Giger falleció tras caer de una escalera mientras caminaba por su casa en Suiza. Su muerte fue lamentada en todo el orbe, pero su visionario legado sigue perdurando en sus obras, especialmente gracias a la horrenda pero memorable criatura de la película Alien. La actriz Sigourney Weaver, quien protagonizó a la combativa teniente Ellen Ripley en las 4 películas de esta saga espacial, definió bastante bien al fallecido artista suizo. ¿Qué se puede decir de él? Era simplemente un genio. Nos deja un creador definido como enfermizo por algunos por lo excéntrico de su ideario y lo sorprendente de sus macabras creaciones. Para otros un auténtico genio con una mente tan oscuro como fantasiosa. Descanse finalmente en paz H.R. Giger.